acompañarlos. El Congreso de la República ha aprobado en el Pleno la denominada Ley de Modernización del Sistema Previsional Peruano, que involucra a las actividades que manejan los ahorros pensionarios para la vejez de los peruanos. Noelia Bernal, economista, especialista en temas de pensiones y profesora de Economía de la Universidad del Pacífico, está con nosotros para explicarnos estos cambios, ¿no?, de la manera más sencilla posible para tenerlo bastante claro y si son pertinentes, son buenos o no para los ciudadanos. ¿Cómo está, Noelia? Muy buenos días, bienvenida a RPP. Buenos días, Carlos, gracias por la invitación. A ver, si nos pudiera explicar, Noelia, ¿cuáles han sido estos cambios que se han producido en el marco de esta, decíamos, reforma, ¿no?, reforma del sistema previsional peruano? A ver, mira, se han producido, diría yo, tres principales cambios. Hay más, por supuesto. Uno de ellos que me parece positivo es que se está un poco devolviendo el objetivo a los sistemas de pensiones de que sirvan como mecanismo de ahorro para tener una pensión a futuro. Y eso se hace a través de la eliminación de esta posibilidad de retirar el 95.5 a partir de los 65 años, que solamente se está permitiendo hacerlo para los mayores de 40 años, para los menores ya no existe esta posibilidad. Y esto es bueno porque esto permite a las personas ahorrar ese dinero y poderlo consumir cuando más lo necesiten, a la vejez. Entonces, eso es un aspecto bueno, se podría haber hecho mejor, pero bueno, al menos es un avance, sí. Noelia, por favor, si esto nos podría explicar cómo era antes y qué va a pasar ahora después de la aprobación de esta modificación. Bueno, lo que hoy en día tenemos es que la gente al momento de jubilarse a los 65 o incluso antes, jubilación adelantada, la gente ya no recibe... ¿La reja, no? ¿Lo que se conoce como reja? Sí. La gente ya no recibe una pensión porque la gente prefiere llevarse el dinero, el 95% de su fondo a su bolsillo, digamos, ¿no? Y eso algunos dirán, pero eso es bueno. Es que eso depende, porque es bueno si es que lo reinviertes o pagas deuda, etcétera, pero es malo si te lo gastas muy rápido, porque quiere decir que cuando tengas pues 70, 80 años no vas a poder financiar tu consumo, ¿no? Y esa no es la idea de un sistema de pensiones. Entonces, por eso me parece un progreso esto que propone la reforma. Otro aspecto positivo que también destaco es la extensión y mejora de Pensión 65. Hoy día Pensión 65 es un programa asistencial que se da solamente a los adultos mayores en pobreza extrema y se da 125 soles mensuales. Y esto es muy poco. Digamos, el nivel de pensión no te permite comprar ni la canasta básica de alimentos y solamente se da a los adultos pobres extremos. Quiere decir que un adulto pobre no puede pedir pensión 65. Y no hay mucha diferencia entre una persona pues de 65, 70 años en pobreza extrema y en pobreza. Entonces, la norma está proponiendo ampliar. En mi opinión es muy tímida esa ampliación, pero por lo menos va en esa dirección, ¿no? Ampliar a una mayor cantidad de adultos mayores y una mejor pensión, aunque se ha propuesto de manera gradual y en mi opinión podría haberse hecho mejor. Ahí te doy dos aspectos positivos de la reforma. En mi opinión debería quedarse ahí. Pero esta reforma también ahora prohíbe los retiros de AFP, ¿verdad? Es decir, ya no vamos a ver retiros adelantados más adelante. Sí, es cierto, Carlos, y eso, digamos, puede sonar muy impopular. Yo sé que a la gente le gusta, pues aquí no nos gusta tener dinero en efectivo, pero es bueno porque nuevamente va con el espíritu de un sistema de pensiones. Permitir ahorrar a la gente hoy que son productivos para mañana cuando ya no lo sean, cuando seamos adultos mayores, ¿no? Entonces ese es el espíritu y así deberíamos legislar, digamos, en el sistema de pensiones. Pero hay dos aspectos negativos, Carlos, permíteme, que creo que es importante informar a la población. El primero es el aporte por consumo, que es una medida... Lo que se denomina pensión por consumo, ¿verdad, Noelia? Sí. Sí. Correcto, a ver, díganos. Sí, que se ha vendido como una solución para dar pensiones a la gente y en verdad eso es falso porque es una medida que lo que va a hacer es decirle a las personas que gastemos, que consumamos
y con esas boletas, el 1% de ese consumo, el Tesoro Público va a transferir dinero a cuentas individuales administradas por AFPs. Entonces, en la práctica, esa medida es una transferencia del gobierno a individuos de altos ingresos, porque son los individuos de altos ingresos quienes pueden consumir más y son los que van a hacerlo pidiendo estas boletas electrónicas, etcétera. Y el dinero del Tesoro Público, de nuestros impuestos, va a ir dirigido a esas cuentas y solamente se permiten abrir esas cuentas en el sistema privado con las AFPs y por lo tanto se cobrarán comisiones. Y eso se está poniendo de manera general para todo el universo de personas, pero sabemos que las personas con mayores ingresos son las que van a probablemente hacer mayor uso de esa medida. Y hay una estimación interesante que salió hace poco en prensa. ¿Cuánto costaría eso? Y las estimaciones son enormes, alrededor de 3 puntos del PBI, ¿no? Más o menos 3.000 millones de soles el otro año, o sea, en el cortísimo plazo. Y eso es una irresponsabilidad fiscal, en mi opinión. A ver, si lo podemos, si lo puedo entender, Noelia, es decir, el Estado, lo que le debería corresponder al Estado con el pago de los impuestos, ese dinero va a ser devuelto, pero solamente a aquellas personas que tienen mayor disponibilidad de recursos para poder consumir más. ¿Es correcto eso? Efectivamente, Carlos. ¿Y por qué, digamos, varios economistas argumentamos eso? Porque la mayoría de individuos, familias pobres, tienen bajísimos ingresos, 1.000 soles, 1.200 soles, y la gran mayoría de esos ingresos se va a consumir alimentos, a pagar servicios, digamos, básicos, y la canasta básica de alimentos está exonerada, la mayoría de ellos, del IGB. Por lo tanto, y compran en muchos establecimientos que no son 100% formales. Entonces, no van a tener acceso en la práctica a un mecanismo de este tipo. Entonces, ¿quiénes sí van a tener probablemente mayor acceso? Los individuos que compren pues en restaurantes, digamos, en gasolinerías, gasolineras, en fin, en establecimientos que probablemente están, digamos, se usan con mayor frecuencia por los individuos de altos ingresos, ¿no? Entonces la crítica es esa, porque esto es una medida que se ha puesto recientemente en la ley. No existe país en el mundo que tenga este tipo de idea en su seguridad social. Es costoso fiscalmente, es regresivo porque va a favorecer principalmente a las personas de altos ingresos, y creo que los recursos del Estado son escasos y podrían ser más, si queremos mejorar el bienestar de la gente, Carlos, más potente y más efectivo es destinar recursos hacia los adultos mayores en pobreza, que ya son una población, digamos, vulnerable, porque ya no son productivos, ya no pueden generarse otro tipo de ingresos y ya están en la última etapa del ciclo de vida. En cambio, esta medida de aporte por consumo se está dirigiendo a población joven, población productiva, y muchos, digamos, pueden decir, oye, pero Noelia, ¿por qué te opones a algo así? Simplemente porque los recursos fiscales son escasos, y si tuviéramos recursos infinitos, quizás las dos medidas podríamos probarlas e implementarlas. Pero hay que priorizar. ¿La SUNAT va a tener entonces un papel más activo también con esta reforma de las pensiones? Yo diría que es importante conocer el pronunciamiento de la SUNAT, del Ministerio de Economía, ¿no?, del Consejo Fiscal, para saber el impacto de esta medida, que, ojo, no estaba contemplada en el proyecto del Ejecutivo, tal y como ha salido en esta norma, y entiendo de que esta medida, sumada a las otras medidas, recuerda que hay otras cosas en el proyecto de ley, como por ejemplo el incremento de pensiones del Sistema Nacional de Pensiones, el dar pensiones proporcionales a los afiliados de los AFPs. Todo eso ya estaba contemplado en el proyecto anterior, y entonces todo suma. Entonces, al final, el costo fiscal se ha incrementado muchísimo más de lo que lo había previsto el Ejecutivo. Y déjame decirte una cosa más. El Ejecutivo había planteado... Para concluir. Sí.
había planteado dar pensiones proporcionales a los afiliados de las AFPs, y esto ya costaba alrededor de 10 puntos del PBI en todo un horizonte de 40 años, ¿no? ¿Qué son estas pensiones proporcionales? Si la gente no lo sabe. Son pensiones que puedes dar a las personas con 10 años de aporte, 15 años de aporte, 20 años de aporte, que lo tiene el sistema nacional, pero no lo tenía el sistema privado de pensiones. Y el proyecto y el Ejecutivo lo planteó, pero solamente a las personas que no hubiesen retirado parte de sus fondos. El Congreso, en la versión actual, ha aprobado esa medida, pero sí, digamos, a todo el mundo, incluso a los que hayan retirado parte o todo su fondo, con lo cual te puedes imaginar que eso va a tener un impacto fiscal enorme. Correcto, y entonces, ¿no? Por eso mi crítica, digamos, del tema fiscal. Muy bien, Noelia, muchísimas gracias. Gracias. Sin duda que esto pues amerita, ¿no?, un debate más amplio, una discusión más participativa por parte de los especialistas sobre todo. Noelia Bernal, economista especialista en temas de pensiones y profesora de Economía de la Universidad del Pacífico, estuvo con nosotros. Muchísimas gracias, Noelia. Buen domingo. 9 de la mañana con 1 minuto. Vamos con el gran resumen de la hora y luego regresamos con más en Ampliación de Noticias en RPP, La Voz de Todos.